Buenas tardes, bienvenidos a Popayán Ciudad Libro 2020 y bienvenidos a este ciclo de escritores latinoamericanos que el día de hoy tiene como invitada a la escritora Liliana Colanzi, quien dialogará con el escritor Andrés Mauricio Muñoz. Bienvenida Liliana, bienvenido Andrés. Hola, muchas gracias por la invitación. Es un enorme gusto estar aquí con ustedes en esta Feria del Libro de Popayán. Gracias también a Andrés Mauricio por conversar conmigo en esta ocasión. No, muchísimas gracias a ti, Liliana, y bueno, y a Popayán Ciudad Libro también muchísimas gracias. En otras ocasiones hemos podido asistir a la feria de manera presencial. En esta ocasión la feria ya está en tu casa y bueno, un privilegio estar aquí contigo, Liliana, y muchísimas gracias también a Popayán Ciudad Libro por este espacio. Agradecemos a todos su participación en esta actividad de la agenda literaria del proyecto ferial que realiza la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar de la Universidad del Cauca, en alianza con la Fundación Universitaria de Popayán, la Corporación Universitaria Confacauca, Uniconfacauca, el Colegio Mayor del Cauca y la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca. Popayán Ciudad Libro 2020 cuenta con el auspicio del Ministerio de Cultura y el apoyo de la Cámara Colombiana del Libro, el Banco de la República y la Alcaldía de Popayán, y el patrocinio de la Fundación Universitaria María Cano y la Universidad Cooperativa de Colombia. Agradecemos al Banco de la República quien auspicia este espacio del ciclo de escritores latinoamericanos. Nuestra invitada de hoy es Liliana Colanzi. Ha publicado los libros de cuentos Vacaciones Permanentes y Nuestro Mundo Muerto. Ganó el Premio de Literatura Aura Estrada en el 2015. Fue seleccionada entre los 39 mejores escritores latinoamericanos menores de 40 años por el AI Festival Bogotá 39 en el 2017. Vive en Ítaca, en Nueva York, y enseña literatura latinoamericana en la Universidad de Cornell. En esta ocasión dialogará con el escritor Andrés Mauricio Muñoz, escritor payanés. Fue director y escritor de la desaparecida revista La Movida Literaria y uno de los fundadores de la revista de cuento policíaco y negro Aceite de Perro. En 2016 fue publicada la novela El último Don Juan y en 2017 el libro Hay días en que estamos idos. Logró ser uno de los finalistas del quinto Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana organizado por la Universidad EAFIT. A continuación, los dejo en compañía de nuestros invitados, no sin antes agradecer al Banco de la República, quien auspicia este espacio. Popayán Ciudad Libro 2020. La feria ya está en tu casa. Bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Liliana, qué gusto estar acá contigo y qué gusto compartir con las personas que nos están escuchando, que siguen de cerca la programación de Popayán Ciudad Libro, en esta ocasión de manera virtual. ¿En dónde te encuentras en este momento, Liliana? Estoy en Ítaca, Nueva York, en Estados Unidos. Qué bien, creo que estás haciendo un doctorado en literatura comparada, o lo hiciste y seguiste viviendo allá. Lo hice, me quedé a vivir y a enseñar aquí en la Universidad de Cornell. Enseño literatura aquí. Qué maravilla. Desde marzo que nos hemos trasladado a la virtualidad, como me imagino muchas universidades e instituciones en el resto del mundo también. Claro, y bueno, se ve que está haciendo frío, veo la ventana empañada, se ve que están pasando por una temporada de mucho frío. Sí. En realidad está comenzando el invierno por aquí. Esta zona se caracteriza por sus largos y crudos inviernos que han influido mucho también en la atmósfera de lo que escribo. En realidad este es solo el comienzo, estos son los primeros días, pero es un invierno que fácilmente se llega a alargar hasta abril o incluso mayo, ¿no? Dios, bueno, una oportunidad propicia para aferrarse a las letras, qué maravilla. Bueno, pues bueno, Liliana, a ver, para contarles a quienes nos están escuchando que la mayoría, Liliana Colanzi, ya todo un referente de la literatura latinoamericana. En Colombia muchos conocen su trabajo, su último libro de cuentos que es Nuestro Mundo Muerto. Sé que también ha tenido ediciones en otros países, pero particularmente en Colombia hay una editorial que es Laguna Libros que sacó una edición colombiana de Nuestro Mundo Muerto.
Y también publicó, antes de ese, publicó un primer libro de cuentos que se llama Vacaciones Permanentes, que lo publicó con Editorial El Cuervo. Entonces, Liliana, como para comenzar esta conversación, como para conocerte un poquito más desde la perspectiva literaria y sobre todo de las entrañas, es decir, de lo que está tras el oficio de escribir, ¿ya? Cuando uno lee los cuentos de Vacaciones Permanentes, se da cuenta que pones la mirada mucho en la cotidianidad. Uno ve ahí familias extenuadas, familias hastiadas, relaciones de pareja que, es decir, que han caído completamente en un frío similar al que tienes ahí en la ventana, es decir, ya como que entran en una monotonía, aunque no sean relaciones, por ejemplo, relaciones de noviazgo, aunque sea solo una relación para tener sexo, lo que sea, pero digamos que hay relaciones que se han ido desvaneciendo y digamos que uno ve una mirada, una preocupación muy cotidiana en esos cuentos. Cuando uno pasa a los cuentos de Nuestro Mundo Muerto, uno también ve esa cotidianidad, pero digamos que ya ve una cotidianidad alterada por algo disruptivo, algo que subyace, ¿ya? Es decir, hay una preocupación en torno, claro, en torno a la muerte, en torno a los saberes, las culturas ancestrales, la superstición, una cantidad de cosas, pero sí se ve una intención tuya como de alterar esa cotidianidad, que algo disruptivo entre y altere esa cotidianidad, algo que puede generar miedo, que puede generar desconcierto, etcétera. Incluso está también la incursión de elementos fantásticos, de elementos de fantasía en esos cuentos. Entonces, para comenzar, quisiera preguntarte... Yo quisiera preguntarte cómo conseguiste la edición de Nuestro Mundo Muerto, perdón, de Vacaciones Permanentes, porque no es que haya circulado mucho fuera de Bolivia. Mira, yo no recuerdo exactamente dónde la conseguí, pero esta es la que tengo. Pero te cuento algo que digamos que de alguna manera ha sido recurrente en mí, y es que cuando yo empiezo a escuchar mucho de un escritor que empiezan a recomendar lo que empieza a hablar, yo me doy todas las mañas para conseguirlo. Es decir, yo estaba en una empresa que me ponía a viajar muchísimo por diferentes países y al país que llegaba empezaba a visitar bibliotecas y a preguntar, oye, ¿tienen este libro? Supongo que en alguno de esos viajes y de pronto tuve que haberlo conseguido. Bueno, entonces te decía, ¿cómo ves tú tu evolución, o es decir, como escritora, es decir, no necesariamente evolución desde una perspectiva de madurez y narrativa, aunque la hay, es decir, hay obviamente una evolución y mucha más inmadurez, pero con respecto a la mirada y al oficio, con respecto a Vacaciones Permanentes y con respecto a Nuestro Mundo Muerto, es decir, hablando de la forma como concibes el oficio, cómo llegas a las historias, cómo te planteas coger un personaje o una imagen o un tema y sentarte a escribir. ¿Cuál es ese proceso y cuál es esa diferencia que ves entre estos dos libros? Bueno, muchas gracias, Andrés Mauricio, por esta presentación y este comentario de mis dos libros. Vacaciones Permanentes se publicó en 2010. Quizás valga la pena mencionar que mis dos libros de narrativa los he publicado ya viviendo en los Estados Unidos, es decir, que también dan cuenta allí de un proceso de migración y de adaptación a una geografía totalmente diferente de aquella en la que yo me crié. Vengo de una ciudad tropical y fui trasplantada al mundo de las nieves, ¿no? Eso sobre todo se ve un poco más en Nuestro Mundo Muerto, esa atmósfera más fantasmal que es la que yo relaciono con el invierno. Vacaciones Permanentes la terminé de escribir en los Estados Unidos. Era un proyecto en el que ya estaba ocupada hacía un par de años. Y empezó con la voluntad de narrar las errancias de una serie de personajes adolescentes que están ingresando al mundo adulto y descubriendo sus increíbles violencias. El núcleo de estos cuentos es la familia, pero como bien lo has notado, es una familia que en muchos casos, más que ser una fuente de confort, es una fuente de violencias bastante sutiles o de ausencias, ¿no? Y lo que quería con estos cuentos era que tuvieran una cierta unidad, que se pudieran leer como un universo conectado entre sí, por lo cual muchos de los personajes se repiten a través de los cuentos,
a pesar de que transcurren también en lugares tan disímiles como Tallinn, Inglaterra y Bolivia. Creo que Analía es uno de los personajes que se mueve entre los cuentos. Sí, ¿verdad? ¿Es Analía que se llama? Analía, sí, que es el personaje que más se repite allí. Quería que tuvieran esa conexión un poco cuando estaba escribiendo este libro, la referencia que tenía con respecto a la estructura que pretendía que tuviera el libro, me la dio un libro de cuentos que se llama Hijo de Jesús, del autor norteamericano Dennis Johnson, a pesar de que es un libro muy diferente, que narra la experiencia de un grupo de personajes adictos a las drogas, adictos a la heroína. Es un mundo que se va ampliando a través de los cuentos y que tiene conexión entre sí. Lo mismo hay otro libro cuyo espíritu también me inspiró para vacaciones permanentes, que se llama Drown, de Junot Díaz, del autor dominicano Junot Díaz, que también habla de la experiencia de un grupo de adolescentes que está descubriendo el mundo adulto, en este caso, en barrios latinos en Estados Unidos. Entonces, un poco esos eran mis referentes. También este libro es bastante deudor de la época en que salió, en que se privilegiaba el universo familiar, la exploración de los personajes, de los descubrimientos de los personajes, estas epifanías también pequeñas en espacios cotidianos. Y lo que me pasó es que después de este libro sentí el deseo visceral de hacer algo totalmente diferente. Seguramente a ti también te pasa, Andrés Mauricio, que cuando terminas un libro y empiezas a escribir otro, lo primero que te sale es el tono, el ritmo, la estética que te ha acompañado en tu proyecto anterior. Y eso fue lo que empecé yo a ver en los cuentos posteriores a Vacaciones Permanentes y que me produjeron un rechazo total. Dije, ya no quiero escribir de esta manera, no quiero seguir ocupándome de estos temas, pero sin embargo no sabía cómo dar el salto a ese otro tipo de escritura que quería descubrir. Entonces fue también un proceso de renovar mi mirada sobre las cosas, renovar los enfoques que quería y también estuve inmersa en una crisis creativa que me duró un par de años, durante la cual todos los textos que escribía me disgustaban, me provocaban rechazo, lo que hizo que me volcara a mirar algunas otras artes como la fotografía o el cine que pudieran darme una pista de aquello que quería encontrar y que todavía no sabía lo que era, ¿no? Para mí ese descubrimiento fue básicamente mi inmersión en el fantástico. Y sucedió una vez con uno de los cuentos, con el que luego se llamó y se publicó como El Ojo, que al principio era un cuento en clave realista de una estudiante universitaria que tiene una madre castradora, religiosa, increíblemente estricta, y que... que le huele las manos cuando llega a la casa y le huele las manos. Y que le huele las manos y que controla todos sus movimientos, ¿no? Y que al principio era un cuento realista sobre una chica que tiene que tiene un encuentro fallido con un muchacho de la universidad y que de pronto ese encuentro despierta en ella la presencia de lo demoníaco, ¿no? Era un cuento narrado desde una perspectiva realista
que sin embargo no me terminaba de convencer. Incluso llegué a publicar una versión de este cuento en clave realista en una revista, y de pronto cuando lo estaba revisando un par de años después, vino a mí la imagen de un ojo que está flotando sobre un charco de vómito. Sé que no es muy agradable lo que estoy contando, encima de un inodoro, ¿no? Y este ojo es la presencia totalizante, vigilante de esta madre sobre esta joven. Y en esa imagen, la imagen del ojo flotante, para mí se concentraba el corazón del cuento. Y a partir de allí fue que empecé a explorar estas otras vías que me daban el fantástico y la ciencia ficción, y también tomé un camino mucho más intuitivo, que tiene que ver más con el uso y la exploración de imágenes conectadas con el inconsciente, ¿no? Esa fue la vía que me empezó a convocar. La idea no tanto de narrar a un personaje, de no tampoco importarme mucho la trama, sino la exploración de cuáles son esas fuerzas que están dentro de nosotros mismos, en nuestro inconsciente, y que la psique y de la que nos habla la psique a través de las imágenes del sueño, ¿no? Entonces, mi proceso creativo cambió y empezó a moverse por una vía mucho más asociativa, más disparatada también, y más libre. Claro, y ese cuento que mencionas a mí me gusta mucho, claro, ese cuento y comienza con la decepción del personaje porque un compañero de la universidad le pide que le haga su parte del trabajo por él, porque él no puede, y después ella se lo encuentra en la calle, ¿ya? Y me gusta, claro, ese cuento yo también lo asumí como muy cotidiano hasta el momento en que ella va al baño a vomitar y vomita, y es la primera vez que aparece ese ojo, ¿ya? Que es ese ojo, que es esa madre ahí mirándola. Y de alguna manera, y yo no sé si es una relación que establecí yo o que de verdad existe, pero yo recuerdo que hay otro cuento, pero ese es en Vacaciones y Permanentes, donde hay también una madre así, o una abuela, no recuerdo, castradora, inhibidora, que también le huele las manos a los hijos, y es en Retrato de Familia. Uh-huh. Yo establecí una relación muy estrecha entre Retrato de Familia y ese cuento del ojo. Sí, y es una muy buena observación, Andrés Mauricio, porque muchos de mis cuentos, no de una manera consciente, esto es algo de lo que no he tenido conciencia mientras escribía, sino de lo que me he dado cuenta a posteriori, es que las figuras maternas no son necesariamente fuente de consuelo o seguridad, sino que son personajes fríos, vigilantes, ausentes o violentos, y que tiene mucho que ver también con la figura de la mujer o de la madre en una sociedad patriarcal como la continuadora de ese patriarcado, ¿no? Como aquella que está inculcando en sus propias hijas la violencia de obedecer a un sistema represivo, ¿no? Generalmente la educación que recibimos en el hogar, en una cultura machista, pues no viene tanto de un padre, porque el padre suele estar ausente, sino de una madre que está encargada de insertar en nosotros, de perpetuar los valores del padre, ¿no? Entonces, allí las madres tienen este rol perverso, y que están, que van quizás a contrapelo de esta imagen idealizada de la madre que hemos visto tanto en la literatura, ¿no? Donde la madre es una figura de la abnegación o de la bondad absoluta o del sacrificio. A mí me interesaba explorar cómo las madres son el vehículo por el cual se va perpetuando esta violencia contra las hijas que deben seguir sometidas a un sistema.
En el cuento del ojo vemos que la protagonista encuentra un desvío, encuentra una vía de rebelión inconsciente en la atracción que tiene con este muchacho que la ignora, ¿no? Y que para ella es la imagen de lo diabólico, de lo satánico, ¿no? Y por eso también es que en esa escena final, que es un poco grotesca, hay también una especie de liberación, pero perversa, ¿no? A través de la abyección. Claro. Y me gusta, por ejemplo, que es decir, claro, tú dices esas familias o esas madres y esos padres que de alguna manera son castradores, que inhiben, que no dejan como el libre desarrollo de la personalidad y esas cosas. Eso también se ve en un relato, creo que es 1997, pero ahí me gusta que el personaje, es decir, el personaje completamente se libera de la mamá y parece que dice que la odia y también al papá, solo que al final, digamos, hay como una escena un poco que redime ella su relación con el papá, pero se ve también esa relación tensa. No recuerdo exactamente si es en ese cuento, pero sí creo que es ahí donde también es una relación tensa con el hermano, ¿ya? Una relación tensa con el hermano donde prácticamente no se soportan, donde no se toleran, donde incluso, y aquí es donde hago el comentario, si no recuerdo exactamente si es en ese cuento o en otro, pero donde incluso se encuentran en las fiestas y no se saludan, o sea, se ignoran completamente. Como que alguien dice, oye, ese no es tu hermano. Creo que en alguna ocasión, como que sin saber, también los presentaron, ¿ya? Entonces, digamos que se ve unos personajes ahí muy fuertes que se están rebelando contra eso. Pero bueno, quisiera retomar un poco lo que mencionaste hace un rato, como esas especies de psicologías atávicas, como esa fuerza que subyace en el subconsciente y que nos lleva, como digamos, a hacer cosas inimaginadas, ¿ya? Yo recuerdo un cuento que tiene muchísima fuerza, que es este cuento es de Nuestro Mundo Muerto, Chaco, ¿ya? Porque en Chaco también se ve este personaje que va siempre con esa piedra en la mano, y que en algún momento no sabe en qué momento él se convierte en lo que se convierte, y no sé si aquí, es decir, no lo quiero mencionar, pero para no hacer spoiler, pero con esa piedra él se convierte como en una especie de justiciero, de vengador, ya este personaje es un justiciero, y va con esa piedra, pero es decir, esa piedra de alguna manera lo conecta con unas voces internas, que de alguna manera las voces internas son las voces de quienes han caído como en su venganza, en su justicia, ¿ya? Y creo que ese cuento como que de alguna manera resume también esa fuerza en el subconsciente que tú mencionabas. Sí, y para conectar con lo que acabas de decir, Andrés Mauricio, el cuento al que te referías antes, 1997, justamente da cuenta de cómo van llegando las transnacionales a la ciudad, ¿no? Donde vive la protagonista. Comienza justamente con la idea o con la imagen del McDonald's que acaba de llegar y que es una señal de progreso, porque este libro, Vacaciones Permanentes, también daba cuenta un poco de la experiencia urbana de este grupo de jóvenes. Lo que quise hacer en Nuestro Mundo Muerto fue volver al campo, ¿no? Mucho se habló a principios de este siglo XXI que la literatura dejaba de ser rural o de representar o de hablar de las cuestiones del campo, ¿no? Para trasladarse a un escenario mucho más urbano, lo cual también es lógico si tomamos en cuenta las enormes migraciones en las últimas décadas en Latinoamérica del campo a las ciudades. Entonces, Vacaciones Permanentes es un poco parte de esta literatura urbana. Lo que me pasó con Nuestro Mundo Muerto fue que también quise volver a aquellos escenarios que eran considerados pasados de moda, agotados desde un punto de vista estético o literario, anacrónicos, por así decirlo, y ver qué fuerzas estaban operando allí que todavía nos pueden hablar muy fuerte del presente. Y una de esas cuestiones para mí tenía que ver con todo aquello indígena que está reprimido
en las historias de nuestros países y que nos conecta con todas estas áreas rurales, pueblos, provincias olvidadas y que no son pues el lugar central de la enunciación como son las capitales de nuestros países o como son las grandes ciudades de nuestros países. Entonces quería hacer el proceso inverso de volver al campo, volver a las provincias, volver al área rural y hablar desde allí. En ese marco se inserta Chaco, que es de un adolescente de esta región boliviana, compartida también con Paraguay y con Argentina, y que de pronto él, en un acto impulsivo, mata a un indígena que está botado al lado del camino, borracho, y siente como la voz de este indígena lo toma y se convierte en parte de su propia psique y se va confundiendo con su propia personalidad, ¿no? Al punto en que la narración comienza siendo una narración en primera persona y después habla en plural. Y después pasa a hablar en plural como un nosotros, ¿no? Y también habla el cuento del despojo que han sufrido los pueblos indígenas en esta zona. Es una historia poco contada, la de aquellos despojos, la de aquellos abusos, que está borrada por una historia hegemónica que no quiere pensar en estos términos. Y la manera como encuentra este pasado de volver es a través de esta voz que se inserta en la cabeza del chico como un zumbido molesto y que no quiere abandonarlo, ¿no? Entonces, un poco allí el inconsciente en este cuento es la voz de todos aquellos grupos subalternizados, masacrados, despojados, ¿no? Que vuelven a cobrar su venganza. Allí, por ejemplo, tú creo que dijiste la palabra vengador. De hecho, hay un cuento de Rubén Fonseca, un escritor brasileño que a mí me gusta mucho, que se llama El Cobrador, y que es un cuento precisamente de un vengador. Es un joven muy pobre que asesina a todos aquellos que encarnan lo que él cree que es la razón de su pobreza y de su despojo, ¿no? Mata a la gente rica, a los profesionales, a los políticos, a la gente que va a fiestas en lugares lujosos, y la particularidad de este cuento, lo que también sirvió como inspiración para Chaco, fue una voz lírica, porque el cobrador también se considera un poeta, ¿no? Un poeta, y de hecho lanza una especie de rap del odio, donde va nombrando a todos estos seres que él considera que son los culpables de su desgracia. Y estos raps del odio del personaje del cobrador sirvieron para esa voz del indio mataco en Chaco, que también es una especie de voz lírica que se cuela en la mente del protagonista. No, y ese cuento tiene una escena fuertísima, y es cuando le pega con la piedra a su propio abuelo, el abuelo que se la pasaba discutiendo con la botella, ¿ya? Y que a su vez también esa voz del abuelo también empieza a incorporarse como a ese coro de voces que después se convierten en ese plural. Pero tú mencionabas ahora algo que también había advertido cuando leías, claro, y es esa presencia del indígena, de las culturas ancestrales, de los saberes, de la superstición, y veo como acá en estos cuentos es como si dos mundos entraran en contraposición, es como si se enfrentaran, como si se chocaran dos trenes que van a mucha velocidad. En primer lugar está la modernidad, es decir, el progresismo de la sociedad,
pero por otro lado está también los saberes indígenas, esas culturas ancestrales, arraigadas a Bolivia y todo eso. Por ejemplo, hay una frase que a mí a mí me gustan los cuentos, yo disfruto mucho los cuentos cuando son cuentos basados en personajes, también cuando son basados en tramas, pero también en atmósferas, pero también cuando encuentro frases potentes, yo digo, esta frase resume el cuento de alguna manera. Y, por ejemplo, esta contraposición de esos dos mundos, que te digo, se ve, por ejemplo, hay un cuento que es Alfredito, y en Alfredito hay una india Ayoria, y la imagen que te digo, que me parece que tiene mucha potencia, es una imagen donde dice que la abuela sacó a esa india Ayoria, la sacó del monte hace muchos años, pero aún así todos esos años de vivir en la ciudad no han podido sacar al monte de ella, ¿ya? A mí me parece que esa frase tiene mucha fuerza, es decir, como mostrar esa necesidad de que, oiga, la estamos civilizando, la trajimos acá, pero el monte no se le ha salido. Y en este mismo cuento que tú mencionabas en Chaco, cuando ella mata a este que le tira una piedra de un lado al otro de la calzada y le pega en la cabeza, cuando la policía llega a recogerlo, lo meten en una bolsa, pero no dicen nada porque dicen, no es más que un indio, ¿ya? Y eso me parece que de alguna manera muestra esa contraposición de lo que está en la sociedad. Por un lado está, claro, el progresismo de nos estamos civilizando, y claro, aunque es del otro libro, pero bueno, llegó McDonald's y se llegó McDonald's, todo eso, pero por otro lado está esa fuerza que los conecta con las raíces, ¿ya? Entonces, creo que está bastante bien lograda esa preocupación, especialmente en este segundo libro. Y sí, un poco para comentar lo que decías de ese choque de la civilización con las culturas indígenas, lo que quería mostrar más allá del choque, que efectivamente lo hay, porque justamente en varios de los cuentos el temor visceral de los personajes tiene que ver con este temor al otro indígena que están negando incluso dentro de sí mismos, ¿no? En Chaco también lo puedes leer desde la perspectiva de la negación del indio dentro de nosotros mismos, que tenemos como sociedad y que lo rechazamos y lo negamos por este afán de blanqueamiento que hay en nuestras sociedades para supuestamente dirigirnos a una idea de civilización y de progreso, que es lo que ha puesto en nuestras cabezas la colonización. A mí me interesaba explorar justamente ese legado colonial en Bolivia y de qué manera sigue operando en nuestras relaciones. Pero también me interesaba ver no solamente el choque, sino la convivencia de esos distintos saberes, de esas distintas culturas, de esos distintos legados que están allí presentes en diferentes capas, en diferentes sustratos, ¿no? Y donde no se establece necesariamente esa actitud binaria entre progreso y cultura indígena, sino que podemos ver, por ejemplo, una idea de futuro o una idea de progreso dentro de estos mismos saberes indígenas. Y, por ejemplo, pensando en el cuento que mencionas, Alfredito, ¿no? Me interesaba explorar justamente cómo un imaginario como el de los cuentos, el del folclore, el de las historias que se van contando a través de las nanas, forman la sensibilidad de los niños que están recibiendo estas historias y que están dando forma a la relación que tenemos con una idea tan enorme como es la muerte, ¿no? De hecho, la protagonista, la niña de esta historia, está aprendiendo, digamos, a relacionarse con la muerte o con la idea del diablo, por ejemplo, de las fuerzas oscuras a través de la nana. Y sin embargo, más adelante estas historias van a ser
negadas, ¿no? A través de la figura de la madre y de la clase social a la que pertenece la madre y la niña, como saberes que no sirven, como supersticiones o historias sin ningún valor, ¿no? Entonces, me interesaba ver cómo, a pesar de que la sociedad trata de descartar este tipo de cosmovisión, esta se mantiene presente en la cultura popular, en la sociedad, y se ha mantenido presente, ha resistido a lo largo de los siglos, ¿no? Es decir, que hay allí una fuerza que perdura, que sigue muy viva, que sigue muy presente y que no podemos simplemente hacerla de lado como antagonista, digamos, de una idea del progreso, ¿no? Sino más bien me interesa cómo allí mismo podemos proyectar una idea del futuro. Claro, claro. Y claro, en este cuento a mí me gusta, claro, esta niña, este personaje se enfrenta a la muerte y de hecho ese cuento comienza con ella, está mirando matar un chancho, está mirando que están matando un puerquito y ve cómo el puerquito lucha por su vida y le están pegando, pero después viene esa imagen más decantada y es de la muerte de Alfredito, que es uno de sus compañeros, ¿ya? Uno de sus compañeros que es bastante peculiar porque es el que más habla, el que inventa historias y todo esto, ¿ya? Pero es asistir a esa muerte y sobre todo se ve hacia el final cómo todas esas creencias y eso fueron permeando hasta el punto que en el primer momento en que ella se enfrenta a la noción de la muerte, enfrenta la noción de la muerte con todo lo que ha escuchado, con todo lo que viene pues, de las creencias populares, ¿ya? Ese cuento es bastante interesante. Mira, y yo quería preguntarte, y por algo, ¿cómo sientes tú que influyó en tu escritura, es decir, el hecho de dejar Bolivia y viajar a los Estados Unidos? ¿Ya? Claro, yo he escuchado en entrevistas que tú has dado que hablas de un periodo que es el periodo del insomnio. No sé si ese periodo del insomnio coincide con el que mencionabas hace un momento y de la sequía que decías y todo eso, pero, por ejemplo, cuando uno mira en Nuestro Mundo Muerto y ve este personaje que deja una relación en la Tierra y va a Marte, a la atmósfera marciana, y que dice, claro, esta marciana, claro, uno inmediatamente establece esa relación de ese personaje que ahora está en Marte y que le exaspera que sus compañeros hablen de los hábitos que dejaron, de la cotidianidad que dejaron cuando estaban en la Tierra. Uno establece esa relación quizá con donde fuiste a vivir, que es Ítaca, Ítaca, creo que es una ciudad que queda cerca de Nueva York, pero digamos que es completamente diferente a Nueva York y creo que es la ciudad que aloja a la Universidad de Cornell, ¿es? Sí. De Cornell, sí. Exacto, de Cornell. Y uno lo mira en ese cuento, pero uno también lo mira en un cuento como La Ola, en un cuento de La Ola, que es un personaje que regresa, es un personaje que está, claro, están en Estados Unidos y hay una ola de suicidios que el personaje le atribuye a la presencia de una ola fantasmal. Entonces, hay uno advierte que de alguna manera en esos cuentos y por lo menos se ve como ese efecto de lo que tuviste que vivir a nivel consciente, pero también a nivel inconsciente por haberte mudado a los Estados Unidos. Para que nos cuentes un poco de esto. Sí, has visto muy bien la conexión entre mi migración, mi mudanza a los Estados Unidos y el proceso que tiene por el que tiene que pasar la protagonista de Nuestro Mundo Muerto adaptándose a una colonia en Marte, ¿no? Claro que ahí ya extremé la imaginación para ponerla en la situación más hostil posible, ¿no? Pero para mí fue sin duda un shock, como lo es para toda persona que migra a un lugar con una lengua distinta, con un clima distinto, con una cultura otra, ¿no? Yo también crecí en una ciudad que si bien en su momento no era una ciudad demasiado grande, después sí se fue convirtiendo en una de las urbes más grandes de Bolivia, como es Santa Cruz, y de pronto también me veo trasladada a un pueblo, a una ciudad muy pequeña, ¿no? Ítaca tiene aproximadamente 60,000 habitantes, de los cuales 30,000 son estudiantes, y cuando los alumnos de la universidad se van, se convierte esta en una
en una ciudad semi vacía, ¿no? Entonces fueron muchos los cambios, también adaptarme a un programa de doctorado en medio del invierno más crudo, fue lo que desencadenó una crisis de insomnio que también probó los límites de mi cordura y que sin duda ha influido en el proceso creativo que dio lugar a Nuestro Mundo Muerto, porque lo que te sucede cuando dejas de dormir por un prolongado tiempo es que lo que el insomnio te da es una conciencia muy grande de lo que está sucediendo que no puedes apagar, ¿no? Y esa conciencia se vuelve tan dolorosa porque es como si tuvieras un foco prendido frente a tu cara que no pudieras apagar, ¿no? Y que darías cualquier cosa en el mundo por poder apagar ese foco y que tu conciencia por algunas horas pudiera descansar y fundirse a negro, ¿no? Eso es lo que me pasaba con el insomnio, esta hiperconciencia de todo, este flujo de los pensamientos, de la conversación interna que uno sostiene consigo mismo, que en su exacerbación se convierte en algo enloquecedor, ¿no? Entonces, básicamente, la escritura de Nuestro Mundo Muerto fue también una manera de exorcizar esas circunstancias, las circunstancias de estar en un lugar nuevo, en un programa de estudios muy intenso, pasando una crisis, además, muy dura de insomnio, y se refleja en los cuentos porque casi todos los personajes de Nuestro Mundo Muerto están atravesando algún tipo de crisis, de situación límite de la psique que está gatillada por diferentes razones, ¿no? O por el consumo de drogas, o por una experiencia mística, o por algún tipo de desequilibrio mental. Como bien lo habías notado, quizás donde más proyecté lo que fue para mí experimentar el invierno prolongado en Ítaca fue el cuento Nuestro Mundo Muerto, en el que imagino a una joven que por un despecho amoroso decide unirse a los primeros colonos en Marte y dejar el planeta Tierra sabiendo que no va a volver más. Y el paisaje con el que se encuentra es un paisaje absolutamente árido, absolutamente letal, absolutamente pues marciano, ¿no? Y en el que ella va proyectando aquellos fantasmas de su propia mente. Ella empieza a ver ciervos en el desierto marciano. Que se atraviesan, cuando van en un carro se atraviesan. Que se le atraviesan, exacto, y que es un recordatorio de aquello que ella ha dejado y a lo que ya no va a poder volver, ¿no? Y está ahí. Y sobre todo porque la vida para esa pareja de la cual le produjo el despecho continúa, porque él en algún momento le escribe, bueno, no recuerdo cómo le llega, si es un mensaje o algo, pero le escribe a decirle que se va a casar o que va a tener un hijo, y ella como que siente que mientras ella está ya prácticamente enterrada en una atmósfera completamente árida, desoladora, la vida para él continúa y empieza como a rememorar esa vida. Exacto, esos exacto, y ella está simplemente abandonada a sus propios fantasmas en este lugar radicalmente otro, ¿no? Sabes que uno de los disparadores para este cuento fue una noticia real de una joven de 18 años boliviana que participó en un concurso a nivel mundial de personas que estaban postulando para ser los primeros colonizadores en Marte en un proyecto llamado Mars One, que buscaba enviar
al primer grupo humano a Marte dentro de 20 años. Me parece que en este momento ese proyecto está o bien ha sido abortado o ha sido postergado. La verdad que no he vuelto a escuchar más qué pasó con Mars One, pero hicieron una convocatoria global y gente de todo el mundo empezó a llenar un cuestionario y a solicitar poder estar entre este grupo selecto, ¿no? Y esta chica de 18 años, boliviana, salió seleccionada, y cuando le hacen la entrevista para conocer sus motivos, ella, y también le preguntan sobre el hecho de no poder con toda seguridad volver a ver a su familia, a ninguno de sus seres queridos. Ella dice que está consciente de esa posibilidad, que está consciente de los riesgos que implica un proyecto así, pero que cree que la aventura de poder ver el cosmos, de poder ver otro planeta, vale la pena arriesgar la vida, y también vale la pena separarse para siempre de sus familiares. Esta decisión me pareció absolutamente radical, absolutamente aventurera, zafada, ¿no? Es la decisión que solamente una chica de 18 años puede tener, ¿no? Entonces, esta noticia fue la que me llevó a indagar este espacio marciano de ciencia ficción, y de paso proyecté, obviamente de manera totalmente exagerada, ¿no? Mi propia experiencia de migrante. Sí, esa es una de las escenas finales en ese cuento, que me parece que la devuelve a ella como a ese rasgo de humanidad, es esa escena con cierto grado de erotismo de ella con uno de sus compañeros allá, el tipo que es flaco, ¿ya? Y que de alguna manera como que fisiológicamente no puede responderle, pero se aferra a esa posibilidad de satisfacerla, y ella también, esa imagen de devolverse como a la humanidad desde la perspectiva de ese erotismo, de ese sexo salvaje, lo que sea, irracional, me parece que funciona ahí muy bien. Y de hecho, lo que sucede es que con el viaje, bueno, es también aquello a lo que se exponen los astronautas al dejar el planeta, se someten a radiación que si se recibe en grandes cantidades puede ocasionar cáncer. Entonces los colonos allí en Marte saben que están muriendo de cáncer, ¿no? Porque no hay una atmósfera allí que los proteja, y porque han hecho este viaje de meses. Entonces, el impulso de vida que tienen es el impulso sexual, ¿no? A pesar de las condiciones terribles y también de la situación de salud en la que se encuentran. Además que la protagonista ha tomado esa decisión después de haber tenido un aborto, porque ella misma es sobreviviente de un pueblo en Rusia, ¿no? Que ha sido contaminado, y ella ha sobrevivido, digamos, esta contaminación, pero ha decidido abortar para no tener un hijo con algún defecto físico, ¿no? Entonces ella tiene aquí este trauma no resuelto de aquel hijo que ella ha abortado para no tener un hijo con problemas físicos, y el sexo allá es también una manera de revivir otra vez ese trauma, ¿no? Y de pensar otra vez en la posibilidad, obviamente totalmente trunca, de formar una familia en este lugar imposible, ¿no? Sí, y sobre todo es muy desgarrador cuando ella recibe la noticia de ese bebé que le dice a Dios: mátalo, Diosito, mátalo, por favor. Sí, aunque creo que allí ella está pensando en el hijo de su expareja, ¿no? El que va a tener con la, claro, cuando ella se entera que va a tener un hijo, ella dice: mátalo. Ella está pidiendo a Dios que lo mate, exacto, porque ella no puede concebir que su expareja pueda iniciar una vida nuevamente, mientras ella está en un lugar en el que está
constantemente reviviendo la pérdida, reviviendo el trauma, y en el que no hay pues un horizonte de futuro, en el que no hay una idea de construir algo, ¿no? En Marte simplemente están sobreviviendo, pero sin la posibilidad de construir realmente algo. Claro. Liliana, una pregunta. ¿Cómo te sientes tú como parte de un movimiento latinoamericano de escritoras que ha cogido muchísima fuerza y ha cogido muchísima fuerza por su talento? Son escritoras talentosísimas. Estoy hablando, claro, principalmente de ti. Estoy hablando de Samantha Schweblin, de María Fernanda Ampuero, de Valeria Lucielli. Es decir, hay una cantidad de escritoras que está haciendo un trabajo y maravilloso. ¿Cómo te sientes como parte de ese movimiento? Y también otra pregunta es, ¿qué tanto, es decir, qué tan estrecha es la relación entre ustedes? Yo sé que se leen, que se admiran, pero no sé si se comparten manuscritos previos a la publicación. ¿Cómo es esa relación con ese movimiento? Bueno, creo que una de las cosas más interesantes que ha sucedido en la literatura de este siglo ha sido la irrupción de voces femeninas que han estado ausentes a lo largo de la historia de nuestras literaturas, ¿no? Las voces de las mujeres han sido ignoradas, silenciadas, su acceso a la esfera pública ha sido muy restringido, por lo cual la representación ha sido un privilegio masculino durante mucho tiempo. Ha sido la visión masculina la que ha creado, por ejemplo, la figura de la madre de la que hablábamos, ¿no? Y han tenido que venir escritoras para plantearnos otra idea de concebir estos roles, de concebir el deseo, ¿no? De concebir la maternidad, la sexualidad, etcétera, que me parece muy necesario y renovador, y que le ha dado a la literatura un vigor y una profundidad que le estaba faltando esta otra mirada que ha estado ausente durante tanto tiempo, ¿no? Entonces, ver el surgimiento de tantas autoras en Latinoamérica tan talentosas que están aportando con esta otra mirada a la literatura, a mí me parece muy esperanzador y muy estimulante, ¿no? Todas esas autoras que mencionas, también Daniela Alcíbar, Mónica Ojeda, Alia Trabuco, Brenda Mariana Enríquez. ¿Perdón? Y Mariana Enríquez también. Mariana Enríquez, exactamente. Fernanda Trías, Gabriela Wiener, Fernanda Melchor, etcétera. Y también una cosa interesante, más allá de que hay mucho que celebrar con las obras de estas autoras talentosísimas, me parece que también lo que ellas están haciendo desde estos lugares de enunciación que tienen es importante, ¿no? Porque en muchas de estas autoras están mirando al pasado para recuperar a estas otras voces de mujeres que fueron silenciadas por una serie de prejuicios o por estrategias para ignorarlas y para sacarlas del mapa, ¿no? En ese sentido, la labor que han hecho estas autoras me parece totalmente necesario. Por ejemplo, Mariana Enríquez recuperando a una autora como Silvina Ocampo. Ahora mismo en Colombia, lo que ha hecho Gloria Susana Esquivel, con este libro que acaba de publicar Dinamita, en el que también está recuperando las historias. El heroísmo de muchas mujeres. Exacto, que provienen de diferentes ámbitos, ¿no? Artísticos, culturales, pensadoras, etcétera. Brenda Lozano, por ejemplo, que hace mucho por difundir
la obra de Nelly Campobello, mexicana, ¿no? Gabriela Wiener, que recomienda también a una autora como Pilar Dugui. Lo que se está haciendo también, que es impulsado por muchas autoras, de recuperar la obra de Amparo Dávila en México. Entonces, si bien hay mucho que celebrar con la presencia de estas autoras, creo que también es importante mirar a lo que ellas mismas están haciendo para, desde los espacios que tienen de enunciación, para sacar del olvido, para volver a poner en circulación, para revalorizar críticamente a muchas autoras de otras décadas cuyo trabajo fue olvidado o ignorado. Claro, mira que de hecho, yo iba a conectar también con una pregunta que tengo para ti. Tú también has sido fundamental en eso porque, claro, yo veo en tu biografía que has editado antologías desde hace mucho tiempo, pero también escuché en una entrevista que desde hace 1 año o 2 años creo que fundaste una editorial, un sello editorial en el que empezaste a recuperar estas voces, a recuperar clásicos. ¿Cómo ha sido esa faceta tuya como editora? De hecho, empecé una pequeña editorial en Bolivia que se llama Dum Dum Editora en 2017, recuperando la novela de una escritora argentina, Sara Gallardo, que se llama Isehuas. Es una novela que a mí me marcó mucho, que transcurre en el campo, en el norte argentino, y que es absolutamente radical y maravillosa en su lenguaje. Es una novela contada desde la perspectiva de un indio mataco que escucha la voz de Dios en el monte a través de una lagartija, y que sigue un llamado absolutamente absurdo, un llamado místico. Es una novela rarísima, extrañísima, escrita como los dioses, que a mí me llamaba mucho la atención que no fuera conocida fuera de Argentina, y que incluso dentro de Argentina hubiese sido ignorada por muchas décadas. Se publicó en 1971 y recién se volvió a editar en este siglo, ¿no? Transcurrieron varias décadas para su reedición. Entonces, fundé la editorial con el deseo expreso de recuperar Isehuas de Sara Gallardo, y a partir de esa experiencia también he estado buscando rescatar a otras autoras cuya obra no ha sido tan conocida como debería, o que fueron directamente ignoradas, ¿no? Una de ellas fue la que publiqué el año pasado, María Virginia Estensoro, autora del Oxiso, un libro de cuentos. Es una autora boliviana que publica un libro absolutamente extraño en 1937 en Bolivia, que habla, por un lado, de un muerto que se está descomponiendo en un ataúd, pero lo hace en términos sumamente, en algún punto eróticos, ¿no? Como si quisiera devorar ese cadáver. Es el cadáver del amante muerto, ¿no? Que se está descomponiendo, y en los siguientes cuentos toca temas tabú como el aborto y la relación con un hombre fuera del matrimonio, cosa que para los años 30 era absolutamente escandalosa. Lo que sucede es que esta autora es sujeto de tanta polémica, de tanto escándalo, que decide no volver a publicar ningún libro en vida, aunque continúa escribiendo. Y este libro, que se agota en poco tiempo a partir del chisme y el escándalo, no es reeditado sino hasta después de la muerte de ella en 1970 por los hijos, y después de esa edición tampoco tiene una edición nueva hasta esta que realicé con Dum Dum Editora el año pasado. Es una escritora muy importante para entender la vanguardia en Bolivia. Es un texto extrañísimo también en su lenguaje.
Y para mí es una satisfacción poder encontrar estas voces extrañas, estas voces polémicas, y tratar de entender también por qué fueron olvidadas, cuáles fueron los mecanismos para que estas voces cayeran en el olvido tan rápidamente, ¿no? En volver a hacer circular estas obras, que se vuelva a hablar de ellas y volver a analizarlas críticamente es una de las cosas que me apasiona hacer con Dumdum Editora. Pues qué bien, pues bueno, Liliana, se nos ha acabado el tiempo. Yo creo que tanto para los que nos escuchan como para mí sería fascinante estar horas y horas hablando contigo, porque es fascinante, es un verdadero placer. Muchas gracias por tu trabajo literario y por esa labor monumental que estás haciendo también como editora. Y te agradezco que hayas compartido con nosotros este espacio, con los seguidores de Popayán Ciudad Libro. Muchísimas gracias, Liliana. Muchísimas gracias, Andrés Mauricio, por estar aquí conversando conmigo, y también muchísimas gracias a todos los que nos han seguido desde Popayán y desde otros lugares, y un abrazo para los amigos organizadores de la Feria del Libro de Popayán. Bueno, muchísimas gracias a Liliana y muchísimas gracias a Andrés por aceptar la invitación de Popayán Ciudad Libro a este espacio de ciclo de escritores latinoamericanos. Y por supuesto, muchas gracias a todas las personas que se han conectado con nosotros en esta tarde. Agradecemos también la presencia y el auspicio del Banco de la República. Y recuerden que pueden seguir nuestra agenda a través de nuestra página web www.ciudadlibro.com y a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y YouTube como Popayán Ciudad Libro. Los invitamos a conectarse a las 7 de la noche con el ciclo de literatura y diversidad, que tiene como invitado al escritor puertorriqueño Luis Negrón. Popayán Ciudad Libro 2020. La feria ya está en tu casa.